antes de olvidarme. Y, y bueno, seguimos con el tema que veníamos viendo, que es el de medio interestelar. Empezamos la materia con una clase introductoria, un repaso de temas que de a poco vamos a ir usando. Vimos el capítulo de transporte radiativo y ahora estamos viendo el tema de medio interestelar. En la clase pasada vimos lo que se da en llamar el modelo de Strömgren, desarrollado por esta persona en el año 1939, me parece. Es un modelo para un frente de ionización que corresponde a lo que dimos en llamar regiones H2. Una región H2 es una región de hidrógeno, H2 quiere decir hidrógeno ionizado en la jerga astronómica. Ustedes saben que las estrellas se forman, bueno, no sabemos mucho de formación estelar, ya eso es un tema que tenemos todavía por delante para ver, pero una vez que se forma una estrella, lo hace en el medio en el que estaba esa materia, esencialmente un gas interestelar neutro, pero cuando la estrella nace y empieza a emitir fotones, esos fotones, algunos de ellos, los más energéticos, se usan para ionizar el hidrógeno circundante, y entonces se forma justamente una región de hidrógeno ionizado que llamamos región H2. Vimos un modelo de Strömgren que corresponde a un caso todavía estático, donde todos los átomos, los ionizados y los no, están estáticos, simplemente que en una esfera circundante a la estrella tenemos hidrógeno ionizado hasta el radio de esa esfera, y de ahí para afuera hidrógeno neutro. A medida que avanza la vida de la estrella, los fotones que se van generando van ionizando más y más átomos, de manera que ese radio, en esa interfase entre hidrógeno neutro y ionizado, ese radio crece y hasta un cierto límite. Eso es básicamente lo que da el modelo de Strömgren. Ese modelo no describe una cantidad de fenómenos que eventualmente son importantes. Entonces vimos la clase pasada, la formación de ondas de choque hidrodinámicas, es una suerte de repaso de lo que supongo que vieron en estructura 1. Una onda de choque es olvidémonos por un lado del gas ionizado, en un fluido cualquiera, como puede ser el aire, una interfase, una superficie de separación de fluido que tiene características físicas distintas a un lado y otro de esa superficie. Por ejemplo, presión, densidad, temperaturas distintas, continuamente distintas a un lado y otro. Eso se llama una onda de choque. Esas ondas de choque viajan a velocidades que eventualmente uno puede calcular. Y ese choque yo lo llamo hidrodinámico, todo el mundo lo llama choques hidrodinámicos, para distinguirlo un poco de los choques de ionización o frentes de ionización que vimos en la clase, hace 2 clases atrás. Lo que hicimos la clase pasada es juntar esos dos fenómenos, una interfase que separa no solo diferentes presión, densidad, temperatura, en el gas, en el hidrógeno, sino también el estado de ionización. Entonces repasamos para eso las condiciones de Rankine y Bonniat, que son las que uno plantea en fluidos a un lado y otro de las ondas de choque. Le incluimos el efecto de ionización que estábamos viendo, y vimos que esas ecuaciones dan lugar a 2 ramas distintas de solución, una rama que llamamos tenue, porque es una forma de solución que existe cuando la densidad es más baja que una cierta cota. Esa misma rama también se puede llamar supersónica, porque la velocidad de propagación es superior a la del sonido,
Y hay una segunda rama que llamamos densa, porque ahí la densidad del medio neutro, para que la solución exista, tiene que ser superior a una cierta cota. Esa segunda rama es también subsónica. Y sobre el final tratamos de ver en qué caso, cuáles de esas dos ramas, que son la solución matemática del problema, son razonables que aparezcan en regiones H2 reales. Eso es más o menos el repaso que hago ahora de la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy es un tema que sigue teniendo que ver con medio interestelar, no ya con regiones H2, es un tema un poco más interesante para mi gusto por lo menos, que es el de supernovas. Todo el mundo escuchó hablar de supernovas, muchos saben más o menos bien de qué se trata, algunos no, pero bueno, vamos a hacer una introducción al tema. Las supernovas son objetos muy espectaculares, muchos de ellos son visibles incluso a simple vista, y corresponden, es el resultado de la explosión de una estrella. En las etapas finales de la evolución de distintas estrellas se puede dar o no, dependerá del tipo de estrella, esta evolución, o sea, una explosión es un fenómeno muy, como digo, muy espectacular, muy impulsivo, y a eso se le llama supernova. En las supernovas son fenómenos que, como son espectaculares, se los ha observado incluso antes de la invención del telescopio. Ahora, enseguida vamos a ver algún caso. En ese fenómeno de liberación, en ese fenómeno explosivo, se produce la liberación impulsiva, sabemos hoy, de un montón de energía, 10 a la 51, 10 a la 52 ergios. Ustedes pueden hacer la cuenta para compararlo con lo que quieran. Es un fenómeno, eso ocurre además en unas pocas, en un par de horas, en un tiempo muy corto, por otro lado. Entonces pueden comparar esa energía que por ahí intuitivamente 10 a la 51 ergios no representa nada, pero compárenlo con la explosión de una bomba atómica o de lo que quieran, que les parezca impulsivo, y van a confirmar que es una cantidad de energía enorme. Esa explosión, o sea, lo que era estrella, se transforma en una gran explosión, una onda expansiva, más o menos esférica, que avanza en el medio interestelar, que es el tema que estamos viendo. El medio interestelar, para lo que vamos a hacer, lo vamos a suponer relativamente homogéneo y de baja densidad, porque es de baja densidad. Ustedes vieron también que así todo es un medio de mayormente baja densidad, pero que hay grumos de densidad un poco más alta que se llaman nubes moleculares, pero para el fenómeno que vamos a estudiar, que es la explosión con la liberación de semejante cantidad de energía, las inhomogeneidades de densidad que pudiera tener el medio son totalmente irrelevantes. La explosión, no voy a decir mucho sobre por qué explota una estrella, eso es algo que dejo para un poco más adelante. Lo que interesa en la clase de hoy es ver, bueno, hubo una explosión, ahora les cuento mínimamente por qué puede ocurrir, pero sin entrar en detalle, pero después de la explosión, ¿cuál es el impacto de ese fenómeno en el medio interestelar? Eso es lo que quiero ver hoy. La explosión se puede, según sabemos hoy, bueno, yo les voy a dar una descripción medio gruesa, en la literatura van a encontrar detalles más finos, y hay un montón de información fenomenológica que obtuvieron los astrónomos al cabo de las últimas décadas, en que estudiaron el tema con bastante detalle. Pero básicamente hay dos escenarios distintos que pueden llevar a una explosión, que dan lugar a las supernovas que en la literatura van a encontrar como tipo 1 y tipo 2. Las supernovas tipo 1, la clasificación esta es, como a los astrónomos les encanta hacer clasificaciones, la clasificación tiene que ver con la forma del espectro, que es, como yo les dije ya
más de una vez, en astronomía uno no tiene el control, el objeto de estudio son estos fenómenos que, de los que uno no tiene casi ningún control. Estos fenómenos ocurren y nosotros recibimos mucho tiempo después los fotones que emitió ese proceso. Y entonces las primeras observaciones lo único que muestran es bueno, una explosión en el cielo. Además, uno le llama explosión, pero los tiempos astronómicos son relativamente largos. Las supernovas que vemos hoy son el resultado de la explosión que ocurrió hace cientos de años, miles de años, a veces 10.000 años atrás. Y lo que vemos hoy es eso, son las consecuencias de la explosión, y a esas consecuencias se les llama remanentes de supernovas, porque no es, lo que estamos viendo no es la explosión en sí, sino las consecuencias de esa explosión miles de años después. Las supernovas tipo 1 se las llamó así porque son en el espectro, si uno observa el espectro de la luz que proviene de ese fenómeno, uno observa que no tienen hidrógeno, no tienen líneas espectrales de hidrógeno en el espectro, entonces las llamaron tipo 1, y las que sí tienen líneas de hidrógeno las llamaron tipo 2. Esa es la clasificación inicial, que está bien porque cuando uno empieza a observar estos objetos, lo primero que tiene que hacer es tratar de distinguir fenómenos de distinta naturaleza. Hoy sabemos que eso, a su vez, tiene que ver con el objeto que dio origen a estas explosiones, son diferentes. Las supernovas que llamamos tipo 1 provienen muy probablemente de una enana blanca. La enana blanca, lo poco que vimos hasta ahora es que son objetos muy, muy compactos, son el resultado final de la vida de una estrella, muy probablemente lo que va a ser el Sol dentro de, no sé, 5.000 millones de años. La verdad que estoy guitarreando acá, pero supongamos, para que se queden tranquilos, son 5.000 millones de años a partir de hoy. Cuando el Sol agote su combustible, muy probablemente termine la parte central del Sol confinándose muchísimo para formar una enana blanca, un objeto muy, muy compacto. Un objeto con esas características en el final de su existencia puede perfectamente ser parte de un sistema binario, o sea, esa enana blanca, no es el caso del Sol, pero una enana blanca en el final de su vida puede tener orbitando con ella una estrella más joven, masiva, y una de las cosas que puede pasar en un sistema binario es que una de ellas pierda masa en un viento estelar y que parte de esa masa sea absorbida por la compañera gravitatoriamente, ¿no? O sea, si yo tengo una estrella muy caliente, una estrella gigante, que tiene mucha masa y que las capas exteriores de su atmósfera se pierden por un viento estelar, y orbitando al lado tengo una compañera muy compacta, una enana blanca, que tiene a su alrededor un campo gravitatorio muy intenso, entonces parte de ese viento estelar es absorbido por la enana blanca. La enana blanca entonces está recibiendo una cantidad de materia. Esa enana blanca en principio no tiene combustible nuclear, se le agotó, no tiene hidrógeno, no tiene helio, no tiene ninguno de los elementos livianos, pero en esta etapa está recibiendo material, hidrógeno, helio, material fusionable de la compañera. Entonces en algún momento puede intentar encender reacciones nucleares, y eso, por una situación que no voy a entrar en detalle ahora, produce una explosión. Eso ocurre típicamente cuando la enana blanca, la estrella compacta, supera una cantidad de masa umbral, que como vamos a ver más adelante se llama la masa de Chandrasekhar. Digamos, no es que ocurra una explosión por azar, digamos, uno sabe que en esas condiciones la situación es inestable y da lugar a una explosión. Solo que no estoy entrando en ese detalle ahora. La masa de Chandrasekhar es una masa de más o menos 1,4 masas solares. El Sol entonces no tiene suficiente masa. Si en el futuro colapsa una enana blanca,
tampoco tiene una compañera binaria, así que esa masa adicional tendría que venir de algún otro origen si es que va a terminar explotando como una supernova. Esa es una ruta para terminar como supernova. La otra son las tipo 2, las tipo 2 sí tienen líneas de hidrógeno. Este escenario es un poco más sencillo, lo único que necesito es una sola estrella, pero masiva, una estrella de más de 8 masas solares, que en las etapas finales de su vida, cuando agota el combustible, no tiene hidrógeno en el núcleo, ¿no? No tiene ni hidrógeno, ni helio, ni litio, ni carbono, ni oxígeno, todo eso fue quemado para producir elementos más altos en la tabla periódica, hasta llegar al hierro. Cuando esa vía de quema de combustible está agotada, si tiene más de 8 masas solares va a terminar explotando como supernova. Esas explosiones sí tienen líneas de hidrógeno, porque las capas externas todavía tienen hidrógeno. Y por qué las 8 masas solares tampoco lo voy a explicar hoy, pero para decirlo rápido, una estrella de más de 8 masas solares va a explotar como supernova, que es lo que estamos viendo ahora. Las que tienen menos de 8 masas solares van a tener un futuro más o menos como el Sol, o sea, van a agotar su combustible y en la parte central se va a compactar como una enana blanca, tal vez una estrella de neutrones, tal vez un agujero negro. Una vez que ocurrió la explosión por cualquiera de estas vías, y es esto lo que me quiero concentrar hoy, lo que ocurre es un frente de choque esférico, o sea, es una esfera que tiene del lado exterior a la esfera, lo que tengo es el medio interestelar, de baja densidad, de muy baja temperatura, y justo adentro de la esfera es el material que era estrella hasta hace un rato, mucho más caliente, mucho más denso y con mucha mayor presión. Entonces la diferencia de presión entre el adentro y la afuera es tal que eso se expande muy violentamente a velocidades que superan por mucho a la velocidad del sonido. Las velocidades de expansión de la supernova son 10.000, 20.000 kilómetros por segundo. No son todavía, o sea, son velocidades gigantescas, no son relativistas todavía, no llegan, pero bueno, claramente es un fenómeno muy violento. Ese fenómeno inmediatamente después de la explosión y ver cuál es el impacto sobre el medio interestelar fue estudiado por dos investigadores, por Sedov, en el año 49, en lo que en ese momento era la Unión Soviética, y por Taylor, un británico, en el año 50. Es decir, 49 y 50 son los años en que se publicaron esos resultados. Les quiero hacer llamar la atención, bueno, un par de cuestiones que tienen que ver con esta historia. La época en que fueron producidos esos resultados, 49 y 50 son 4 o 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, 4 años después que explotaron las primeras y únicas 2 bombas nucleares, porque si ustedes lo piensan, estudiar esta explosión violenta en una atmósfera tenue no es distinta para nada de la explosión de una bomba atómica en una atmósfera como la terrestre. Entonces, ese fenómeno físico, bueno, estaba muy a la orden del día investigar ese fenómeno y los resultados. Probablemente las publicaciones del 49 y 50 se produjeron porque fue el momento en que se permitió divulgar los resultados científicos estos, pero seguramente eso se sabía desde un poco antes, ¿no? Y además de ese hecho histórico del que estoy especulando un poco, fíjense que los dos investigadores son a uno y otro lado de lo que entonces se empezaba a gestar, que era la cortina de hierro, ¿no? Un soviético y un británico.
Esas soluciones que vamos a ver hoy en un rato se llaman soluciones autosimilares. Algunos ya sepan tal vez lo que significa, y si no lo vamos a ver en un rato. Además de ser similares los resultados entre sí, ¿no? Entre los dos. Lo que me falta, les comento qué es esto que estamos viendo acá. Esta imagen es una supernova de las posibles. Esta supernova se llama Kepler, porque fue observada en esa época, en la época en que Kepler vivía, explotó en el año 1604. Es la explosión de una estrella cercana en nuestra galaxia. Y es una de las supernovas que conocemos como históricas. Son supernovas que han sido observadas por mucho tiempo, y entonces son conocidas por cualquier astrónomo y ahora también por ustedes. Esta es una de esas supernovas históricas. El fenómeno la observación de por sí es espectacular. La paleta de colores le agrega espectacularidad a propósito. Yo no les sé decir en este momento, pero seguramente los colores, ciertos colores corresponden a la emisión de hidrógeno, otros a la emisión de carbono, tal vez otro color corresponde a emisión en rayos X y cosas por el estilo. Hay un efecto estético, digamos, por el cual se usan los colores de esa manera, pero por lo demás, si uno mirara esta misma imagen en blanco y negro, ese fenómeno es puramente natural. Lo único que está trucado son las paletas de colores. Las supernovas históricas, que las mencioné recién, son unas cuantas, no son solo estas tres, les muestro tres. Está la supernova, la denominación es esta, SN de supernova, y el año en el que explotaron, si es que se lo conoce. La SN 1006 fue observada por los chinos en ese año, en el 1006. Fueron observadas poco después de la explosión. La segunda es Tycho, la supernova esta explotó en 1572. Tycho Brahe estaba vivo en ese momento, entonces lleva su nombre. Y la tercera es Kepler, que les mostré hace un rato, explotó en 1604. Hay muchísimas supernovas, no son solo estas tres, ni mucho menos, pero estas y algunas otras pocas se las ha estudiado con suficiente detalle, se las ha modelado numéricamente, y entonces son como paradigmas para el estudio de otras supernovas. Es un fenómeno frecuente, es decir, no es cotidiano, pero es un fenómeno frecuente. Hay muchísimas supernovas en este momento en el cielo. Entonces vamos a tratar de modelar esto, a ver si se puede. Entonces vamos a ver una... Bueno, estaba mirando un poco el chat, veo que Carlos está atajando las preguntas, así que en todo caso interrúmpame si hay algún comentario o pregunta que les parece pertinente. No tengo problema también en que me interrumpan y me pregunten. Entonces vamos a tratar, decía, de hacer un modelo. Vamos a hacer primero un modelo bastante sencillo. Básicamente, ¿qué es lo que uno quisiera? No ya como astrónomos, sino como físicos. La idea es, si yo tengo que hacer un modelo, voy a suponer un medio, que es este medio interestelar, que tiene una cierta densidad, que voy a suponer, por supuesto, homogénea, y una estrella, que para este problema la estrella va a ser un punto, y de ese punto se produce una explosión muy violenta, se libera una cantidad de energía que conozco, y entonces yo quiero ver cuál es el impacto de una cantidad de energía que es liberada instantáneamente en un punto sobre un medio de densidad uniforme. Esa es básicamente la visión de un físico que no tiene ganas de elaborar mucho, sino quiere hacer un modelo en un par de transparencias. Entonces eso es más o menos
lo que vamos a hacer, y vamos a ver que eso tiene características autosimilares. Ahora les voy a contar un poco qué es esto de la autosimilaridad, sobre todo para los que no sepan. Entonces, decía, tenemos una estrella puntual para fíjense que acá no les doy ideas de tamaño, ¿no? Pero estos objetos son gigantescos, son la estrella, si yo pudiera superponer una estrella, sería puntual en estas escalas. Estas son esferas gigantescas. Entonces la estrella que dio origen a esto es un punto. Entonces supongamos eso, que es una buena suposición. Tengo una estrella puntual de masa m estrella, y hay una cantidad de energía que se va a poner a disposición de todo este fenómeno que llamo E estrella. Entonces, M estrella y E estrella son los dos datos de la estrella que supongamos que los conozco y que les supongo puntuales. El medio interestelar circundante, decía, tiene una densidad de masa uniforme que llamo ρ sub 0. Y en principio esos son los tres parámetros que uno sospecha que importan, que necesito tener esos datos si quiero hacer cualquier modelo. ¿Y qué es lo que quisiera hacer? Lo primero, no sé, ustedes dirán si quieren hacer otra cosa, pero yo lo que quisiera hacer es ver cómo es el radio de esa explosión en función del tiempo. Y entonces lo que me propongo matemáticamente es obtener esta función. R grande le llamo al radio del objeto, que será función del tiempo. ¿No? R crecerá con el tiempo, no sabemos cómo. Y dependerá de estos parámetros que mencioné antes, uno supone. O sea, si la estrella tiene una mayor o menor cantidad de energía, o mayor o menor cantidad de masa, el radio será más grande o más chico. Y otra cosa que probablemente importe es la densidad del medio. Uno supone, si el medio es más denso, el radio avanzará más lentamente. Entonces, yo quiero obtener esta cantidad. Y para hacer esto, lo que voy a hacer es aplicar el teorema Pi, que ustedes, los que hicieron fluido, vieron, los que no lo vieron. Les cuento brevemente a todos qué es el teorema Pi. En algún caso será un repaso, en otro será la primera vez que lo ven, y como siempre, el que quiera más detalles, les cuento después cuando me pregunten, o por mail, o como sea. Teorema Pi, si ustedes... Hola. Sí, te interrumpo, digo, acá me estaban preguntando qué sería la energía de la estrella, le dije, estrella, pero me repreguntan, ¿qué tipo de energía sería? Esa es la mejor manera de no responder nada, claro. La energía de la estrella es la energía, es una buena pregunta, es la energía que se pone a disposición de la explosión. Puede ser que uno no conozca exactamente cuánto vale eso. Estrella son los 10 a la 51 ergios, o 10 a la 52. Es un parámetro que por ahí no lo conozco con detalle, pero que estamos de acuerdo que es importante. Uno podría decir, como vimos hace ya varias clases, que E es igual a mc cuadrado, que la masa es energía y viceversa. Pareciera redundante. E estrella y M estrella son, uno es el otro por C cuadrado. Esa energía es toda la energía posible, ¿no? Si yo agarro la masa de la estrella y la multiplico por C cuadrado, tengo una forma de energía que es la energía absolutamente total que tiene ese objeto, esa estrella. Esta estrella no es eso, es menos que eso, porque uno supone que E igual a mc cuadrado contiene toda la energía potencial que está metida en cada núcleo de cada átomo, que podría liberarse en reacciones nucleares, pero no necesariamente va a ocurrir. En esta explosión no se va a liberar, no van a explotar todos los átomos que componen a la estrella. Esa energía sería la masa de la estrella por C cuadrado. Se va a liberar menos porque algunos átomos, la mayoría de los átomos que componen la estrella, en la explosión van a viajar, van a tener energía cinética, pero van a seguir manteniendo su identidad, ¿no? Van a ser átomos de carbono o lo que fuere. Entonces, E estrella es menos que M estrella C cuadrado. Empíricamente sabemos que el orden de magnitud es 10 a la 51, 10 a la 52 ergios.
No sé si responde más o menos, tampoco es una respuesta, pero es otro parámetro del cual uno conoce su orden de magnitud. Es la energía de la explosión. Esa energía, ¿dónde estaba antes de explotar? Era parte de la estrella. Era energía térmica de la estrella, energía cinética de movimientos en el interior, etcétera, energía que estaba en los fotones. Entonces, vamos al teorema Pi. El teorema Pi de Buckingham, como el Palacio de Buckingham, pero que no tiene nada que ver, pero se escribe igual, es un teorema que uno puede explicar perfectamente, pudo haberlo explicado en Física 1, porque no tiene que ver, pero se explica habitualmente en estructura 1, en fluidos, no tienen nada que ver específicamente con los fluidos, tiene que ver con las unidades que tienen las cosas, las leyes físicas. Ni siquiera tiene que ver solo con las leyes físicas, sino con las leyes matemáticas, podrían ser de sociología o de otras cosas. Acá uso esto como ejemplo para hacer un rápido repaso del tema. Yo quiero conocer una cantidad R, mi incógnita, entre comillas, es R, que es el radio de esta esfera en expansión, como función de varios parámetros. Acá no importa mucho, algunos uno lo llamaría parámetros, otros lo llamaría la variable independiente, pero acá pongo todo en la misma bolsa. R depende de estas 4 cantidades: el tiempo, esta energía de la que hablábamos, estrella, la masa de la estrella y la densidad del medio. Y estamos de acuerdo, bueno, ustedes dirán si están de acuerdo, supongamos que estamos de acuerdo en que eso es el objetivo es ese. Queremos obtener R como función de esos 4 parámetros. Y entonces el teorema Pi surge del hecho de que, bastante obvio, de que esa expresión que está escrita ahí, expresar una incógnita en función de varios parámetros o variables, no puede depender del sistema de unidades. Eso que está escrito ahí lo escribiría exactamente igual si fuera el CGS, el MKS o algún otro sistema de unidades que me pueda inventar. Las leyes físicas son covariantes con el sistema de unidades. Eso es obvio. Y igualmente obvio es que la función R será alguna función de estas cantidades, pero al cabo de evaluar esa función, el resultado tiene que estar en unidades de longitud, porque lo que quiero calcular es una longitud. Entonces, eso restringe las formas funcionales en las que R puede depender de esos varios parámetros. Yo podría inventar acá y decir, bueno, R es E a la 3 medios dividido T. Es inmediato descartar esa ley porque las unidades no dan, no lo chequeé, pero seguro que no dan. Energía a la 3 medios dividido T no da unidades de longitud. Entonces, esa por lo menos no es. Entonces, la cosa va por ahí. La mayoría de las relaciones que puedan tener estos parámetros entre sí no van a dar unidades de longitud, que es lo que necesito. Entonces, prestando atención a ese hecho de que las combinaciones de los parámetros, al fin y al cabo, me tienen que dar en las unidades de la incógnita, surge el teorema Pi. Según el teorema, n minúscula, es un número entero, n minúscula es el número de parámetros de los que depende una cierta ley, por ejemplo esta. Entonces en este caso n es igual a 4, porque tengo t, e, m y ρ, son 4. Entonces n igual a 4, por un lado. Y después hay otro número entero que se llama k, que me da el número de unidades fundamentales de las cuales dependen estas cantidades. Todas estas, o sea, las 4 más la incógnita. Todas estas 5 cantidades físicas se pueden escribir combinando 3 unidades independientes que son la masa, la longitud y el tiempo. ¿Están de acuerdo? O sea, el tiempo tiene unidades de tiempo. La energía se escribe energio, pero el ergio no es una unidad independiente. El ergio se construye con, si uno busca en la memoria, decir energía, que es mv² sobre 2. Así que la energía
se construye con unidades de masa multiplicados por unidades de longitud al cuadrado dividido tiempo al cuadrado. De hecho, el ergio es una unidad subsidiaria, derivada. O sea, el ergio, por ejemplo, en el CGS, que es el ergio es una unidad del CGS, ¿qué será? Tiene que ser 1 gramo por 1 centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. La masa es una cantidad fundamental, se escribe en unidades de masa, y ρ, las unidades de ρ son unidades de masa dividido en longitud al cubo, porque es masa por unidad de volumen. Entonces, todas estas, bueno, y el radio mismo tiene unidades de longitud, o sea, las 5 que están ahí tienen unidades que se construyen con masas, longitudes y tiempos. Y con eso uno construye toda la mecánica, con masas, longitudes y tiempos. Es decir, que K, el número de unidades independientes, es 3. Yo quiero construir una ley con 4 parámetros, entonces n vale 4, y las unidades en las que expreso esas cantidades es 3. Entonces, con n igual a 4 y k igual a 3, el teorema me dice, no lo voy a ni enunciar, ni mucho menos demostrar, el teorema me dice que yo puedo construir solamente n menos k más 1 números adimensionales. Eso dice el teorema, créanmelo, los que ya lo vieron los estarán recordando, espero. Entonces, en este caso, si n vale 4 y k vale 3, n menos k más 1 vale 2. Quiere decir que yo puedo escribir esta ley, donde aparecen 5 cantidades, en términos de solo 2. Y esos números adimensionales, en la versión de Buckingham, se llaman pi, por eso lo conocemos como teorema pi. Es decir, que esa ley que aparece ahí, que estoy marcando acá, se puede expresar de una forma más compacta y, para mi gusto, más elegante, como pi1 igual a f de pi2. Pi1 y pi2 son los dos únicos números adimensionales que puedo formar. Uno puede hacer el ejercicio de ver cómo con estas 5 cantidades las combino para producir cantidades adimensionales. Qué sé yo, por ejemplo, la energía tiene unidades de masa, longitud cuadrada sobre tiempo cuadrado. Entonces la energía sobre la masa ya no tiene unidades de masa, y con R tengo entre E, M, R y T, puedo producir un número pi, un número adimensional, un número que no tenga unidades. Y con M, ρ y R, el otro. Con lo cual usé los 5 números y produje 2 números adimensionales. El teorema lo que me dice es que no hay más que 2. Pero como son 2, esta ley, que yo sigo sin saber cuánto vale, se puede expresar como uno de los números adimensionales como función del otro. El problema con eso es que como son 2, esta función tampoco sé cuánto vale. Entonces el teorema me deja a mitad de camino. En cambio, si yo hubiera tenido la suerte que n menos k más 1 me dé 1, como vamos a ver enseguida, en ese caso casi que tengo el resultado. Y ahora lo vamos a ver. Y tengo el resultado incluso sin saber física, casi lo único que tengo que saber es unidades. No necesito saber fluidos. O en todo caso sí, para haber visto el teorema este, pero nada más. Entonces, voy a tratar de buscarle una solución más sencilla para este problema. Entonces, supongamos que puedo descomponer esta explosión en 2 etapas. Entonces, una etapa 1, una etapa inicial, donde la densidad del medio interestelar no importe, porque el argumento es que la explosión es tan violenta que si había un medio interestelar o había vacío, es más o menos lo mismo. Es un buen argumento. Y la ventaja con eso es que si yo puedo desentenderme de ρ0, o sea, ρ0 es un parámetro que no importa, entonces la ley anterior la tengo escrita de una forma un poquito más simple, con un parámetro menos. En este caso, el n menos k más 1 me va a dar 1, forzando un poco la situación, ¿no?
¿Por qué me pude deshacer de Rho cero? Imaginen ustedes una bomba atómica que explota en la atmósfera. La verdad que la violencia de la explosión es tal que si la atmósfera era más densa o menos densa, si había edificios o no había edificios, es muy poco importante, por lo menos en las primeras etapas. O sea, la explosión barre con todo lo que se le cruce en el camino, y entonces la densidad Rho cero no juega ningún papel. Ese es el argumento. Y si este argumento vale sobre todo en las etapas iniciales. Daniel, Sí, hola. digamos, lo que pasa es que si vos, o sea, lo que vos decís es, yo voy a modelar la explosión en sí, Sí, pero el medio influye en algún momento porque la forma, por ejemplo, vos hablas de una explosión nuclear, la forma de hongo tiene que ver con el medio, sí, entonces, correcto. ¿en algún momento vas a volver a poner el medio o ya te Sí, olvidás del en medio? algún momento sí. Pero está bien. Ahí pasa que la forma de hongo que tiene la explosión nuclear tiene que ver con que el medio está estratificado. O sea, no solo tiene una densidad, sino que la densidad no es homogénea. Porque está en un campo gravitatorio, no es el caso acá, ¿no? Ujú. Hay un campo gravitatorio que hace que la densidad de las capas de más bajas sea más alta, y entonces esa explosión avanza más rápidamente en las capas altas de la atmósfera porque hay menos densidad, y se frena en las capas más bajas. Entonces, por eso tiene esa forma característica en ese caso. Pero en las etapas iniciales, en el caso de una bomba atómica, los primeros segundos, minutos, yo imagino que debe ser una esfera. Yo con esto pareciera que yo estoy promoviendo el uso de bombas nucleares, nada, todo lo contrario, pero digamos, como es algo, un fenómeno que tristemente todos conocemos, por eso hago la relación. Pero de todas maneras, en un rato, ahora vamos a ver cuándo, las propiedades del medio, su densidad sobre todo, van a ser importantes. Y lo dejo eso para la segunda etapa. Entonces, Ok, gracias. no, por nada. Entonces, en este caso, la ventaja fundamental de haberme sacado encima la densidad es que ahora, si hago la misma cuenta de nuevo, el número de parámetros es 3, T, E y M, tengo 3 parámetros, N vale 3, y K, las unidades en las que se expresan estas 4 cantidades, sigue siendo la misma, son masas, longitudes y tiempos. Porque la que me saqué de encima no era una unidad fundamental, era la densidad, que son masas y longitudes. Entonces, N y K valen 3. N menos K más 1 vale 1. Entonces, 1 quiere decir, por el mismo teorema, un único número pi. Puedo escribir un único número adimensional, que es cuestión de jugar un ratito, y me da, ¿cuál es ese número adimensional? Es E t cuadrado sobre m r cuadrado. Como dije hace un rato, E sobre m tiene unidades de velocidad cuadrado, ¿no? Porque la energía tiene unidades si pienso en la energía cinética, E sobre m tiene unidades de velocidad cuadrado, entonces divido por algo que tenga unidades de velocidad cuadrado, r cuadrado sobre t cuadrado. Así que eso es adimensional. Entonces, esta cantidad adimensional, que es la única que tengo, será igual en todo caso a una constante adimensional. Y listo, y de acá saco r de t, ¿no? Fíjense que no necesité nada más. Entonces despejo r, bueno, se despeja de acá, lo paso multiplicando, raíz cuadrada, qué sé yo, da E sobre m a la 1/2 por t. Eso me parece, para los que lo estén viendo por primera vez, es súper interesante. No es la panacea, porque uno dice, bueno, pero voy a aprender esto porque no necesito estudiar física. No es cierto, porque nos pusimos en condiciones donde esto resulte. Pero bueno, en los casos en los que funciona, es importante tenerlo en cuenta. Fíjense cuál es el resultado. El resultado es, una vez que uno lo ve y dice, bueno, es lógico. Si E es la energía que aporta la estrella y M es la masa de la estrella, el cociente E sobre M es una velocidad cuadrada y la raíz cuadrada de eso es una velocidad.
E asterisco sobre M asterisco raíz cuadrada es una velocidad. ¿Qué será? Es la velocidad de la explosión, lo cual es obvio porque es lo que uno está viendo. R es V por T. Es como un movimiento rectilíneo uniforme. Y está bien porque lo que tengo es un frente que se expande contra nada, contra vacío. Entonces esa energía se conserva y viajará a velocidad constante. El resultado que obtengo es sencillo y lógico, y además de lógico. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, como bien dice Aníbal, en algún momento, al principio no, pero en algún momento la densidad del medio va a empezar a pesar, va a empezar a importar. Y efectivamente, ¿cuándo va a empezar a importar? Fíjense que esta expansión contra vacío, porque es lo que supusimos, en realidad no es contra vacío, se va expandiendo en un medio de muy baja densidad y lo va barriendo, o sea, la explosión se lleva puesta a la densidad que va barriendo literalmente el medio interestelar y va produciendo una burbuja de vacío esencialmente. Ahora, esa densidad es muy poca, entonces al principio la barre sin problema, pero ese medio interestelar se va acumulando delante de ese frente, y en algún momento la cantidad de masa que barrí ya no es despreciable. Entonces ahí eso va probablemente a empezar a frenar la expansión. No sé si me explico, ¿no? Yo con una escoba empiezo a barrer, al principio no tengo problema, pero si sigo barriendo, en algún momento la cantidad de basura acumulada delante de la escoba me va a frenar la escoba. Esa es un poco la imagen. En este caso es una escoba esférica. Entonces, eso es lo que digo acá. Durante la expansión, el frente de choque va barriendo ese material. Si bien es de baja densidad, la masa barrida acumulada eventualmente se puede volver comparable a la masa de la estrella. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Lo podemos ver, eso es fácil para cualquiera de nosotros, porque cuando la masa en una esfera de un cierto radio, la masa interestelar en una esfera de un cierto radio, iguale a la masa de la estrella. Y eso lo puedo calcular. Entonces, M estrella igual a una masa, una cantidad de masa de densidad ρ0 en un volumen 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Está bien? R es función de t, sabemos cómo es R de t, así que puedo ver en qué momento la masa barrida, la masa interestelar barrida, igual a la masa de la estrella, cuando se dé esta situación. 4/3 de pi por radio al cubo es el volumen de una esfera de radio R, y lo multiplico por la densidad uniforme en ese medio, me da la masa interestelar. Y lo que estoy planteando es cuándo van a ser iguales. Como R de t lo acabamos de averiguar, lo reemplazo esto acá, que es lo que hago en este paso, y calculo, bueno, despejo t. Para ese tiempo, la masa de la estrella iguala a la masa del medio interestelar. Alrededor de ese tiempo, la suposición que hice más arriba ya no está bien. ¿Se entiende? Entonces tendré que involucrar ρ0 como un parámetro relevante. Ahora, si vuelvo a poner ρ0, volvemos al principio, o sea, ahora vuelvo a tener un problema con más números pi de los que quiero. Entonces lo que voy a hacer es cambiar para esta segunda etapa, voy a suponer, bueno, supongamos que en este momento las masas de la interestelar barrida y la de la estrella son comparables. Si espero un rato más, la masa barrida ya va a ser mayor que la de la estrella. Entonces, asintóticamente, empieza a importar más la densidad ρ0 que la masa de la misma estrella. Este argumento es medio forzado, estoy de acuerdo. Pero lo que quiero hacer entonces es decir, bueno, hagamos un análisis dimensional en esta segunda etapa, en la etapa 2, supongamos una segunda etapa a tiempos mayores que este T1 que aparece acá, en el cual lo que importen son el tiempo, la energía y ρ0, ya no más la masa de la estrella. Entonces, sigo teniendo 3 parámetros, y de nuevo, n menos k más 1 me vale 1.
Entonces voy a tener otra etapa con un régimen diferente, y después veo cómo pego esas dos etapas, ¿no? Evidentemente va a haber una transición continua entre una y la otra, pero bueno, de nuevo, con el interés de no hacer cuentas, trato de ver qué me da esto. Si ahora en vez de la masa de la estrella pongo la densidad del medio. Acá lo hago distinto para ver cómo, porque acá yo simplemente le dije, bueno, fíjense, la única cantidad adimensional es esta. Y una vez que uno lo ve es fácil, pero si yo no les digo, por ahí tarda un rato hasta calcular. Es como prueba y error. En realidad eso se puede sistematizar. ¿Qué cosa? Lo que se puede sistematizar es, si yo les digo, o el teorema, o Buckingham, digamos, dice, hay un único número pi, eso es lo que dice el teorema, hay un único número pi, lo que no me dice cuál es. Entonces, eso es lo que puedo sistematizar. Digo, bueno, R, que es la incógnita, dependerá de los tres parámetros, la energía, la densidad y el tiempo, de esta manera, qué sé yo, dependerá de potencias A, B y C, que no sé cuáles son. Tendrá que dar algo así. Estos exponentes A, B y C, ¿cuánto valen? No tengo idea, pero acá uso el hecho de que las unidades tienen que dar bien. Entonces acá abajo escribo solamente las unidades de estas cantidades. R tiene que tener unidad, M, L y T quiere decir unidades de masa, longitud, tiempo. Entonces R está en unidades, o sea, cuando uno escribe una ley como esta, no solo me tienen que dar bien los valores numéricos a un lado y otro de la igualdad, sino que me tienen que dar bien, ustedes eso lo saben, las unidades. Entonces quiero chequear que me den bien las unidades. Entonces, lo que está a la izquierda tiene unidades nada más que de longitud, lo que está a la derecha tiene unidades de energía a la A, cuando uno eleva a una potencia, no solo elevo el número, sino las unidades. Densidad a la B y tiempo a la C. Y entonces yo necesito que las unidades de masa, longitud y tiempo, a un lado y otro de la igualdad, den iguales. De ahí surge esa cuenta, no la voy a hacer, la puede hacer cualquiera de ustedes. Yo quiero que las unidades de longitud tienen que ser iguales, quiere decir que L1, que es el exponente del L, tiene que ser igual a 2A menos 3B. ¿Ok? Eso para que me den iguales las unidades de longitud a uno y otro lado. Y lo propio tengo que hacer con las unidades de masa y con las unidades de tiempo, que son 3. Entonces voy a tener 3 ecuaciones para 3 incógnitas, que son A, B y C. ¿Por qué tengo tantas ecuaciones como incógnitas? Porque n menos k más 1 vale 1. Si no, tendría más incógnitas que ecuaciones. Bueno, si ustedes hacen ese análisis elemental y despejan A, B y C, les va a dar que A vale 1/5, B vale menos 1/5 y C vale 2/5, por lo tanto, el único número pi que puedo construir es el cociente entre estas dos cantidades. El cociente de R sobre esto da adimensional. Luego, R ahora va como T a la 2/5 en esta otra etapa. Y a menos, lo que queda, lo que desconozco todavía es, acá puede ir un número de orden 1 adimensional. Lo mismo en la anterior, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces tengo las dos etapas y ahora las pego. Justo antes de que hagamos un intervalo, les muestro esto y hacemos un intervalo. En la etapa 1, acá hay una especie de repaso. En la etapa 1, o sea, para tiempos menores que lo que llamamos T1. ¿Qué pasa en T1? Lo que pasa es que en el instante T1 la masa barrida del medio interestelar es igual a la masa de la estrella. Y eso me da esta expresión que está acá. ¿Y qué radio tiene la explosión en ese momento? Bueno, hago la cuenta y me da esto otro que está acá. ¿Y cuánto vale R? Esto es repaso. El R, el radio del frente de expansión da esto, como vimos. Todo esto que estoy escribiendo acá es a menos de un número adimensional enfrente que desconozco, porque como lo único que estoy mirando son las unidades, acá puede haber un número pi, 2/3 de pi, o menos 1/5, o lo que sea, eso no lo sé.
¿Puedo conocer la velocidad de la expansión? Claro que puedo, porque si conozco R de t, lo derivo y saco R punto. R punto es la velocidad de la expansión, que en esta primera etapa es constante. Y bueno, esto es medio un repaso de lo que ya dije antes. Y la segunda etapa, que es para tiempos mayores a ST1, lo que vimos es que el radio de la expansión va como t a la 2/5, y R punto, que es la velocidad, bueno, derivo. Y va como t a la menos 3/5. Entonces la síntesis de eso está en los gráficos que están acá a la derecha. En estos gráficos, R de t entonces tiene una primera etapa donde el R es proporcional a t, y después efectivamente el medio interestelar y la densidad de ese medio importan y hacen que en vez de seguir creciendo lineal con t, crece solo como t a la 2/5. La velocidad, que es la derivada de eso, hay una primera etapa donde se expande libremente, en forma balística, digamos, a velocidad constante, y después la velocidad va disminuyendo gradualmente como t a la menos 3/5. Sigue habiendo una velocidad de expansión positiva, pero cada vez más lenta. De todas maneras, fíjense que hasta acá todavía esto sigue creciendo con el tiempo, entonces me surge la misma duda que con las regiones H2. ¿Qué quiere decir? Que en astrofísica uno tiene tiempo, o sea, si espera 1 millón, 2 millones, 5 millones de años, la explosión de una supernova va a invadir, qué sé yo, todo el universo, toda la galaxia. La respuesta es no, porque faltan etapas acá más avanzadas donde importan otros fenómenos. En etapas más tardías, el enfriamiento, porque ahí, por ejemplo, nosotros estamos poniendo en juego toda la energía estrella. Toda esa energía está siendo usada en la expansión, energía cinética de la expansión, tal vez un poco de energía térmica de todo este gas que está formando parte de la explosión, pero esa energía es como que se conserva en las dos etapas. Sin embargo, estas esferas están emitiendo fotones, porque por eso la estamos viendo, y estos fotones se llevan energía que nosotros no estamos contabilizando. Entonces ese enfriamiento radiativo, así se llama, el enfriamiento radiativo, la energía por unidad de tiempo que se llevan los fotones, al principio por ahí no importa, porque hay tanta energía que eso no importa, pero después de 10.000 años de haber explotado, ese enfriamiento radiativo habría que modelarlo. Y es decir, cuando uno escribe estas leyes debería poner algún otro parámetro que tenga que ver con la radiación, y no lo estoy haciendo. Entonces, si uno lo hiciera, si uno supiera cómo hacerlo, entre otras cosas debería corregirse esto. Estas tres, comentario para terminar, estas tres supernovas, en realidad son remanentes de supernovas. Supernova era la estrella que ya explotó hace mucho. Estos son remanentes. Esta explotó hace 1000 años, esta explotó hace 500, y así, 400 años más o menos. Las tres están en la etapa 2 todavía. Explotaron hace 1000 años, sin embargo todavía están en la etapa 2. O sea, el enfriamiento por radiación, si bien se enfría por radiación, la cantidad de energía que pierde en fotones es una fracción muy chica y no importa. Se están expandiendo como t a la 2/5, más o menos. Tampoco son esféricas, como ustedes ven, pero bueno. Para un primer modelo, sin haber usado ecuaciones de física, solamente haber mirado las unidades, creo que está bien. Entonces es un buen momento para hacer un intervalo, son las 3, cortemos hasta las 3:10, y los que quieran desconectarse un rato, los que quieran hacer consultas también. 3:10 seguimos.
Sí, Ezequiel me pregunta si no puedo estimar la constante para la etapa 1 diciendo que la energía está distribuida en una superficie esférica, por lo cual tiene que dividirse por 4pi o algo así. Sí, sí, se puede. Se puede. Sí. A ver, para un poquito. SM. Sí, me parece. Acá lo. No, esta no, esta. Y lo que pasa. También, a ver, antes de contestar. También acá, porque acá uno pone números redondos, no pongo ningún 2, ningún pi, ni nada. Y sin embargo quiero que esta etapa, las dos etapas se peguen en forma continua. Y si fuera posible, derivable no, pero continua por lo menos. Entonces, para machear estas dos ramas, justo acá, también hay una constante que uno por ahí tiene que agregar en algún lado. Lo que vos decís está bien, físicamente está bien, o sea, la energía se conserva, así que esto, sea que explote así o asá, a la hora de computar la energía me tiene que dar E estrella. La energía que está puesta en juego en la explosión tiene que ser E estrella, porque la energía se conserva. Eso es consistente con lo que estoy suponiendo. Si de ahí sale el factor, vos lo que me preguntás es el factor que está acá, me parece que sí, acá lo que me estoy comiendo es un 2. El hecho de que, si yo digo, a ver, acá está la velocidad. Si yo digo E estrella es un medio de M estrella B cuadrado, ese 2 de la energía cinética no está en ningún lado. Entonces ese 2 lo tendría que poner, hay un raíz de 2 en algún lado, que por ahí es el valor correcto. Por lo menos para que se conserve la energía. Sí, tenés razón. Sí, bueno, igual no me acuerdo si lo dijiste o no, pero uno también establece en algún momento cuál es la condición del cambio de régimen y ahí se te define la constante. Sí, eso dije recién, claro. No me acuerdo cuál es la condición. Que estoy Y tratando vos de... querés pegar las dos curvas, querés que peguen acá. Y Claro, pero entonces, que era si igual hace más... falta, alguna la multiplico por algo para que me dé, qué sé yo, para que mache esto. Por supuesto, justo acá, cuando las masas son comparables, en realidad no vale ninguna de las dos, porque cuando las masas son comparables, esta ya no es cierto y esta todavía tampoco. Entonces, uno se supone que entre t y t a la 2/5 hay un régimen intermedio, pero bueno, para poder hacer algo cuantitativamente bien, hay que elaborar más, hay que escribir un código o algo que hay que poner más trabajo que va a ser. Pero Por ahí, como la parte de la práctica lo podemos, de un par de semanas, ver si tengo ahí algún ejemplo viejo. ok. Sí, sí, por supuesto se puede, hay formas de hacer esto mejor, pero me parece interesante que como primer acercamiento al tema uno obtiene bastante, con poco esfuerzo. Cálculos más finos, por supuesto que hay simulaciones que hacen esto. Pero como por otro lado los datos astronómicos son, o sea, no tiene sentido hacer simulaciones que me den resultados con varios decimales, cuando en realidad lo que yo puedo medir es muy precario, ¿no? O sea, después lo voy a comparar con esto, que ni siquiera es una esfera. En muchos casos ni siquiera sé a qué distancia estén estos objetos, si no sé a qué distancia están, tampoco sé cuál es el terradio. Yo sé la apertura angular, pero no sé cuál es el radio. Entonces, ¿para qué voy a hacer un análisis tan fino para comparar con un objeto tan grueso? Y me parece que Mario te está preguntando por Betelgeuse. No tengo idea. No sé cuál es la pregunta, pero no tengo idea. No, digo, supongo que viene la pregunta por ahí. Vos decís por la estrella que se presumía que iba a explotar hace un mes o dos atrás.
No sé si está Mario ahí para decir que sí o que no. No veo, en el chat no veo. Ya está, sí. Dice, según tengo entendido, en algún momento se Ah, informó que sí. No en dice momentos... Betelgeuse en ningún lado, pero sí, uno puede tener candidatos a explotar porque son estrellas que... Betelgeuse es una estrella relativamente cercana, que es una supergigante, y en función de lo que uno mide en el espectro y no sé qué otros detalles, uno dice, esta estrella se está quedando sin combustible, ya pasó por las etapas tal y cual, y en cualquier momento va a explotar. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento puede ser entre ahora y dentro de 10.000 años. 10.000 años para una estrella no es nada. Entonces, eh, no sé por qué uno puede... Sí, yo Lo puse ponen en las Betelgeuse. noticias como esto va a explotar una supernova, lo cual es cierto, pero puede explotar dentro de 5.000 años. Entonces, eso no lo sabe nadie. Sí, creo que se sospechó en un momento, en ese caso particular, porque había empezado a emitir vientos fuertes y se estaba detectando esa emisión y de golpe se interrumpió. Ajá. Pero al parecer se interrumpió porque algo se puso entre medio, Ah, pero la emisión de Betelgeuse sigue siendo la de siempre. sí, Pero bueno, nada, por eso se sospechaba que podía ser, pero claro. no fue. Claro, son fenómenos muy, muy complicados de predecir. Imagínense, no sé si ustedes conocen la situación del glaciar Perito Moreno, que cada tantos años se derrumba una porción del glaciar. Es un fenómeno bastante interesante que no tiene nada que ver con la astrofísica, pero eso que es algo mucho, mucho más controlado, que uno puede medir y qué sé yo, es muy difícil de predecir también. Entonces, predecir la explosión de una supernova es todavía más complicado. Pero bueno, es cierto que hay varias, en la literatura hay varias candidatas a explotar como supernovas. Eh, es un hecho muy difícil pescar, hay mucha información detrás de la explosión en sí. Si una estrella explota, en las etapas iniciales de la explosión hay un montón de información muy valiosa, pero es muy difícil que justo haya un telescopio apuntando a esa estrella en ese momento. Entonces, si bien hay muchas supernovas y hay muchos astrónomos, no es fácil pescar una supernova en el preciso momento en el que explota. Eso ocurrió hace, no me acuerdo si 2, 3 años atrás. Lo detectó un aficionado argentino, un rosarino, que tiene un telescopio bastante decente en su casa, y justo detectó lo que después se supo que era la explosión de una supernova. Simplemente una leve variación de brillo en el cielo, en una dirección. Después se confirmó que era una supernova. Pero son muy difíciles de hacer porque uno no puede estar mirando todo el cielo todo el tiempo. Y por supuesto, inicialmente, los primeros segundos de la explosión, el cambio no es evidente, se vuelve evidente, y cuando es evidente ya es tarde. Bueno, Sé que era esa la pregunta. sí, no sé, pero espero que sí. Por lo menos agradece, Mario, así que... eh, Bueno, uno responde, Carlos alguna vez lo dijo, nosotros, la astrofísica es bastante complicada, ustedes está perfecto que pregunten, yo respondo casi inevitablemente otra cosa, pero bueno, es lo que sé. Y siempre me queda la duda de si respondí la pregunta o hice una acotación al margen, no sé, pero bueno. bueno, eso es lo divertido de esta clase de materias que son optativas, que están Sí. más en el borde de... No es mala voluntad, no es que yo no soy astrónomo, así que no sé, hay un montón de cosas que no sé, pero bueno, no hay problema, en que hagan preguntas y mientras me acepten que yo respondo hasta donde sé, por supuesto. Bueno, vamos hasta acá, creo que es una parte
interesante de la clase, porque como dije, sin haber, haciendo uso de reglas bastante rudimentarias, medio que ya tenemos una idea gruesa de cómo son las etapas de la explosión, las primeras 2 etapas por lo menos de la explosión de una supernova, lo cual dura durante varios miles de años. Acá hay varios números que ustedes pueden calcular, estimar, por ejemplo, el tiempo T1, ¿cuánto es T1? Entre pasar de la etapa 1 a la etapa 2, ¿cuánto pasan? ¿10 minutos? 4 años, 5 siglos, bueno, eso se puede calcular, porque agarren una estrella, la que quieran, le ponen las estrellas, las tipo 1, que son estrellas enanas blancas, tienen una masa que es apenas más grande que la del Sol, uno y pico de una masa solar y media o algo por el estilo. La densidad del medio, bueno, uno la estima, la energía, como dije, 10 a la 50, 51, 52, y entonces sacan tiempo T1. Si en las estrellas tipo 2 la masa es por lo menos 8 masas solares, entonces de acá uno saca números estimativos, y esta etapa son, bueno, depende por supuesto de esos varios parámetros, pero son unos cuantos cientos de años para pasar de la primera etapa, donde hay una expansión libre, a una segunda etapa donde va expandiéndose un poco más lento porque el medio barrido lo empieza a frenar. Pero todavía no hicimos nada, porque uno quisiera conocer el resultado, sería saber cómo es la densidad en todo punto y en todo tiempo, cómo es la presión, cómo es la velocidad. No solo en el frente, el frente es la superficie discontinua, pero de un lado y otro de esa superficie hay materia, y uno quisiera saber qué densidad tiene, qué presión, qué sé yo. Conocer la presión, la densidad, la temperatura, importan también para saber en ese medio se van a producir emisiones de tal naturaleza, va a haber líneas de emisión de hidrógeno, de qué sé yo, hay un montón de preguntas que uno puede querer hacer, que se hacen, y para responderlas debería ser bastante más que esto. Acá todo esto en una forma muy precaria, yo solo puedo decir por dónde va el frente de choque, en función del tiempo, con una descripción gruesa. Entonces, para avanzar más en el detalle, hay que mirar un poco más la literatura, el modelo de Sedov o de Taylor, y lo que yo recomiendo para hacer eso es mirar el libro de Landau-Lifshitz, de Fluidos, en el capítulo 10, está esto que yo les cuento ahora. Por ahora lo que tenemos es, lo que está contado ahí es, en el libro de Landau, es corresponde a la segunda etapa, donde el R va como T a la 2/5. La verdad que no lo sé porque no lo hice, pero supongo que describir la primera etapa con este nivel de detalle, no llegué a tiempo de hacerlo. Supongo que se puede hacer también, no lo hice. Lo que les cuento es más o menos cuál es la técnica que se usó para obtener estos perfiles de presión, densidad, para esta segunda etapa. Es decir, lo que uno quisiera tener es ρ de RT para todo R y para todo T, lo mismo U acá es, uno va a suponer en todo momento que la explosión es esféricamente simétrica, si no, por supuesto, esto es más complicado. Y U entonces es U sub R, es la única componente de la velocidad en esféricas, es U sub R como función de R y T, y lo mismo con la presión, en todo el fluido, o sea, no solo en el choque, sino antes, después, etc. Con la suposición de simetría esférica. ¿Ok? Y entonces, más detalles, fíjense en el capítulo 10. Ahí de nuevo van a ver Landau, no lo tengo ahora a mano, pero se refiere a, el título es, estoy fijando,
Es algo así como strong shock. Sí, el título es una explosión fuerte, dice, no habla de astrofísica. O sea, de nuevo, lo que, bueno, por supuesto no sé qué es lo que tenía Landau en mente, pero habla de una explosión fuerte, no se refiere a la astrofísica. Y después cuando hace una estimación del resultado, lo hace para gamma igual 7/5, gamma cociente de valores específicos 7/5, que es 7/5 es para un gas diatómico, como puede ser el aire. Ciertamente no las regiones de hidrógeno neutro que interesan en astrofísica. Entonces, y es exactamente el mismo problema. La explosión esférica en un medio de densidad uniforme. Eso está en el capítulo, entonces, decía 10 del Landau. Y el análisis es más o menos así. Lo que va a hacer es un análisis autosimilar, y ahora les cuento, entre otras cosas, qué significa eso. Acá, en este pequeño diagrama, supongamos que esta es el frente de expansión. R de T es esta cantidad, acá sí le puse un R0, R0 es un parámetro adimensional que no conozco, pero que vamos a ver al final de todo. Uno puede calcular R0 y lo va a calcular precisamente planteando la conservación de energía. Entonces tengo R de T, ¿cuál es el estado del gas afuera? Eso supongamos que lo conozco, ese es el medio interestelar que estaba ahí mientras la estrella vivía y demás. Entonces yo, para hacer este cálculo, le voy a llamar a las cantidades del medio interestelar ρ infinito, porque está infinitamente lejos de la estrella. Ρ infinito, U infinito, P infinito. Hay dos comentarios sobre eso. U infinito es menos R punto, como vimos la vez pasada para las regiones H2. U infinito, es decir, a ver, acá hay una cuestión de sistema de referencia. La suposición en realidad es que U infinito, o sea, qué velocidad tiene el medio que está acá muy lejos del frente de choque, 0. Uno supone lo más fácil, o sea, este medio tiene una cierta densidad que llamo ρ infinito, una cierta velocidad que es 0, y una cierta presión que también se supone 0. Landau, y Sedov y Taylor, todos suponen 0. ¿Por qué? Porque la temperatura del medio es 70 grados Kelvin o menos, es súper frío, y la presión de un gas ideal es NKT, la temperatura es re baja, así que la presión es re baja. Entonces este medio tiene una presión 0 y velocidad 0. Esas son las suposiciones. Y del otro lado, bueno, no lo sé, pero la idea es calcularlo. Llamo ρ sub 0, U sub 0 y P sub 0 a las densidad, velocidad, presión justo del lado interno del choque. Y la idea es usar Rankine-Hugoniot, como hicimos la vez pasada, para obtener las cantidades físicas de un lado en función de las mismas cantidades físicas del otro. Cuando uno hace eso, plantea Rankine-Hugoniot en un sistema de referencia que se mueve con el choque. El choque avanza a una velocidad R punto. Entonces yo me subo acá y hago el planteo que ahora les muestro otra vez, y yo me estoy moviendo a la velocidad R punto. Entonces en ese sistema de referencia, el fluido que está acá, lo veo venirse hacia mí con velocidad menos R punto. A eso me refería. Es una cuestión no solamente de, lo hago desde ese sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, acá están las tres condiciones de Rankine-Hugoniot que vimos la vez pasada, ahora solamente pongo el resultado para este problema particular. Ρ0, U0, P0 son las cantidades de un lado de la discontinuidad y las igualo a una función de cantidades del otro lado. La primera condición de Rankine es que el contraste de densidad es gamma más 1 sobre gamma menos 1. Para nosotros, estamos hablando de hidrógeno monoatómico.
gamma es 5 tercios, entonces gamma más 1 sobre gamma menos 1 vale 4. Entonces, y eso es lo que se llama un choque fuerte. Rho 0 es 4 veces Rho infinito. Ese mismo 4 aparece para la velocidad, pero al revés. U0 es U infinito sobre 4. La velocidad acá adentro es más chica. Es decir, y como U infinito en ese sistema de referencia móvil en el que se plantea Rankine-Hugoniot es menos R punto, U infinito es menos R punto, U0 es menos R punto sobre 4. Es 4 veces más chica. Esto es la velocidad del fluido acá, adentro, pero medido en el sistema de referencia que se mueve con el choque. Y yo inmediatamente lo que voy a querer es escribir las cosas otra vez en el sistema de referencia de la estrella, por decir, un sistema de laboratorio, un sistema, no sé cómo decir, estático, digamos, estático para la estrella o para el observador. Entonces, ese U0 lo vuelvo a transformar por Galileo. Es el menos R punto sobre 4 que me dio Rankine-Hugoniot, más el R punto, que es la velocidad del sistema de referencia. El sistema de referencia móvil en el que planteé las cosas se mueve con una velocidad R punto, radialmente hacia afuera. Entonces es menos R punto sobre 4 más R punto, eso da 3/4 de R punto. Este es U0 acá adentro, en un sistema del observador o de la estrella. ¿Ok? Y por último, la presión P0 es 3/4 de Rho infinito o infinito cuadrado. Eso sale, todo esto lo copio usando Rankine-Hugoniot para gamma igual a 5 tercios. Entonces, estas cantidades sub 0 son los valores en el contorno interno al choque. El estado del fluido... Perdón, Sí. ¿estás poniendo P infinito igual 0? ¿Ahí? ¿T de temperatura? Sí. P. Sí, lo mismo, P infinito. La presión, ahí dice... Sí, la presión es 0. P infinito. Pero P0 no. Pero P0 es 3/4 P infinito por... Ah, no, eso es Rho infinito, perdón. Sí. No dije nada. No pasa nada. P0, la relación de Rankine-Hugoniot es P0 igual a P infinito más 3/4 de Rho por U cuadrado. P infinito es 0. ¿Por qué es 0? Porque en un gas ideal es proporcional a la temperatura y la temperatura es muy baja. Uno puede ponerlas, por supuesto, esto se puede hacer mejor, pero va a dar un poco más de trabajo. Si quiero ponerle una baja presión y considerar ese efecto, se puede, pero no es lo que hizo Landau. Bueno, entonces, y la idea, entonces, acá todavía no hice nada, no escribí las ecuaciones ni nada, simplemente, pero es bastante importante ya porque yo ya sé los valores de las cantidades que describen el fluido justo al borde interno del choque. La idea es que, bueno, del choque para afuera es trivial, no pasó nada, hay un medio interestelar, acá está, cuál es el estado del fluido acá afuera, ya está escrito, es una cierta densidad, uniforme, la velocidad es 0 en el sistema del observador, y la presión es 0, o por decir despreciable. Y lo que quiero saber es cómo es el estado del fluido del choque para adentro. Eso me falta. Y entonces, para hacer eso, lo que uno hace, Sedov, Taylor, Landau, y ahora nosotros, hacemos, es escribir en forma autosimilar las cantidades Rho, U y P, o C cuadrado, que, bueno, empiezo por acá, por C cuadrado. C cuadrado es la velocidad del sonido. En vez de trabajar con la presión, de acá en adelante vamos a trabajar con C cuadrado. C cuadrado es gamma P sobre Rho, y entonces la presión como variable, qué sé yo, algunos prefieren usar C cuadrado, y entonces acá uso esto como cambio de variable. La velocidad, al ser una velocidad, tiene las mismas unidades que tiene U, por supuesto, entonces en algún caso hay alguna ventaja al hacer ese cambio de variables. Entonces, por ejemplo, empecemos por la densidad. Rho de RT, lo voy a
voy a suponer que depende de R y T en una forma que se llama autosimilar. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de R y T como se le antoja, sino depende de una forma particular de R y T, que es esta. El ρ0 es este ρ0 que les conté recién. ρ0 es el dato que tengo justo en el borde del choque, multiplicado por una función adimensional. Ahora este ρ de psi, tengo que explicar dos cosas, quién es ρ y quién es psi. Este ρ, a partir de acá, es adimensional, porque las dimensiones de la densidad están acá. El valor numérico y las unidades están acá. Entonces este ρ es una función adimensional, desconocida. ¿De qué? De psi. Psi es la dependencia particular que le voy a proponer con R y con T. Psi es este cociente. Psi también es adimensional, depende. R es la coordenada radial de esféricas, que se mide en unidades de longitud, dividido R grande de T. R grande de T es lo que obtuvimos antes. Un factor numérico que no conozco, pero que lo arrastro en todo el cálculo, y esta es la propuesta que sale del análisis dimensional. Entonces, R de T lo conozco todo, salvo R0, que es un número que ya veremos. Entonces, psi es este cociente. Quiere decir que la densidad va a depender de R, bueno, de esta manera. Psi es proporcional a R. ¿Y cómo depende del tiempo? Bueno, de esta forma, un poco más complicada, va como 1 sobre t a la 2/5 y otras cantidades. Este cociente adimensional, la idea es que, ¿qué quiere decir esto? Si yo propongo que ρ de RT depende solo de esta combinación particular entre R y T, quiere decir que si yo conozco la solución ρ de psi, es como tener la foto de la distribución de densidad en un cierto momento, y yo conozco cómo depende con el radio. A cualquier instancia superior lo único que hay que hacer es cambiar el factor de escala, hay que reescalar esa longitud, la reescalo. Esto es lo que este R de T lo único que hace es un factor de escala. No sé si me explico. Si yo tuviera la densidad como función del radio, yo pudiera sacar una foto extraña donde fotografío la densidad de la densidad como función del radio. Después, en cualquier instante posterior, lo único que tengo que hacer es cambiar la escala. Acá hay un t a la 2/5, quiere decir, si el tiempo cambia 5 órdenes de magnitud, la densidad, la longitud cambia 2. No sé si me explico, ¿no? Hay un t a la 2/5 que rescala todo el dibujo, y esa es la propuesta de evolución. No es solo que R, el borde, se mueve como t a la 2/5, sino que todo quiero decir, densidad, presión, temperatura, rescala de esta misma forma. Eso es lo que estoy proponiendo al decir que las variables dependen de psi, donde psi es una función preestablecida de R y T. ¿Se entiende? Al haberlo pensado de esta manera, psi es una coordenada adimensional que va de 0 a 1. Cuando psi vale 0 es porque R vale 0, o sea, donde estaba la estrella. Y donde psi vale 1, si psi vale 1, estoy en un valor de la coordenada igual al borde, R grande. Entonces, a medida que voy desde el centro de la explosión al borde del choque, psi va de 0 a 1. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que en estas ecuaciones en derivadas parciales, que son las ecuaciones de fluidos, yo voy a hacer esta propuesta. La dependencia con R y T está dada de antemano. Con U, bueno, me falta U, es el U0, que es la condición de borde. Acá hay un 2/5 de R sobre T, el 2/5 tiene que ver que cuando uno deriva esto, R va como T a la 2/5, así que si acá calculo la velocidad, baja 2/5, ¿no? Entonces se pone a priori por un perfil desconocido U de psi, donde psi es la misma
coordenada que antes. Y con C cuadrado algo parecido, como C cuadrado. Fíjense que C cuadrado. Daniel, Sí, perdón que te interrumpa. no, por nada, no. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo vos, o sea, vos decís que proponemos soluciones autosimilares que dependen de la posición y el tiempo del frente? Sí. Pero, ¿de dónde sacás que tiene que ser solamente a través de un factor de escala? No, es una propuesta. La solución es autosimilar, es una técnica matemática. Uno de entre el espacio de soluciones busca aquellas donde la dependencia con estas dos variables sea esta, preestablecida. Si uno hace una propuesta, digamos, delirante, la propuesta la podés hacer igual. Lo que viene ahora, que es agarrar esta propuesta de solución y meterla en las ecuaciones. Si la propuesta es delirante, las ecuaciones me van a dar inconsistencias por todos lados. Y no funcionará. Si la propuesta tiene alguna intuición sobre el problema, finalmente me saldré con la mía. Me dará que al plantear esta forma de solución en las ecuaciones en derivada parciales, me dan cosas coherentes que recuadraré. ¿De dónde sale que vos en una ecuación diferencial decís, esto es una e a la lambda t? Es más o menos eso. Ok. ¿Entendés? Cuando vos decís e a la lambda t, y tiene sentido, por los motivos que sea, y lo probás y despejás lambda, y bueno. Acá lo mismo. Es un poco más elaborada la propuesta, yo digo, depende de R y T, de esta forma particular. La noción más o menos está. La idea es que vos hasta ahora tenés solo una esfera que se expande. Supongamos que hicimos bien el análisis anterior y entonces la expansión de la esfera es esta. Y ahora te preguntás, ¿pero cómo es la densidad en todo el interior de la esfera? Y a mí, con la misma lógica, me surge que a medida que el globo se infla, la distribución de densidad adentro se rescala nada más. Me suena lógico, no sé si está bien, pero me suena lógico. Y con esa lógica hago este planteo y me fijo si las ecuaciones son coherentes con esa lógica. ¿Está bien? Ok. Sí, sí. Pero a esta Y lo otro, sí, decime. no, y lo otro que vos dijiste que ρ, o sea, la parte, digamos, de la dimensión de la nueva ρ está en Sí. ρ0. Y lo otro es un factor de escala. Sí, acá esto tiene las unidades y el valor en el borde, y luego esto no tiene unidades. Porque este ρ original tiene unidades de densidad, esto también, entonces esto no tiene unidades. Eso es lo que digo. Es un perfil adimensional. Es más, ¿cuánto tiene que valer ρ en el borde? O sea, este ρ, ¿no? En psi igual a 1 tiene que valer 1. Para recuperar que el verdadero ρ en el borde valga ρ0. Y lo mismo con los demás, ¿no? ¿Me explico? Claro, pero después el U de psi ya sí tiene unidades, ¿no? Y lo mismo con el C cuadrado. Sí, a ver, para. Sí, acá hay tenés razón, sí, porque si, con la densidad, no sé quién me preguntó antes, no sé si te respondí o te dejé pensando nomás, me parece. Acá hay una historia así, porque si U0 tiene unidades de velocidad, R y T son adimensionales, ¿cómo es esto? La respuesta es decir, ahora tengo una duda acá, porque yo seguí la cuenta de Landau. U es adimensional, U0 tiene unidades de velocidad, luego este R y este T deben ser adimensionales, R y T están adimensionalizados previamente, pero eso me doy cuenta recién ahora, porque si no las unidades están mal. Estos factores están puestos... lo de la...
Solución autosimilar queda muy elegante para ρ, porque es exactamente eso. Para U y para C cuadrado no es exactamente autosimilar, porque tengo que poner este R y este T. Yo imagino que uno llegó a esto, porque ustedes pueden, estas preguntas que ustedes me hacen tienen todo el sentido. Imagino que Landau y compañía se la habrán hecho antes. El resultado es, después de haber intentado un montón de veces y roto un montón de hojas de papel que no funcionaron, esto es lo que funcionó. La mejor propuesta que tengo es sentarse y tratar de reproducir este cálculo hasta avivarse de por qué el 2/5, por qué el R y el T, si esto tiene las unidades o no. Yo hice eso esta mañana, pero me doy cuenta ahora que no. Concluyo, R y T son adimensionales, porque si no esto va a estar mal. Me hubiera gustado avivarme antes, pero bueno, me avivé ahora. R y T son adimensionales. Perdón, se me había salido internet, se me desconectó internet. Escuché la respuesta, perdón. No, está todo bien. No pidan perdón, pregunten y listo. Pero entonces te contesté, o más o menos. O sea, Sí, sí. Lo del factor de escala, sí. No sé si se escuchó la otra pregunta que hice. no. Hacémela. No, me preguntó. Había preguntado que, o sea, en la parte de ρ que depende de R y de T, Sí, vos tenés toda la, digamos, la dimensionalidad en ρ0. Y en sí, U y en C cuadrado, yo supongo que está en U0 y C0 cuadrado. sí, tal cual. Ahí me preguntó, pucha, no retengo los nombres, pero alguien, Carolina, no sé, alguien me preguntó. Sí, yo Carolina. Carolina, me acordaba bien. Si las unidades están acá, que yo digo que sí, y C0 cuadrado tiene las unidades acá, entonces, ¿qué hacen este R y este T? Sí, Concluyo, eso. este R y este T son adimensionales. Y el perfil este también. Nada, eso. ¿Son adimensionales? SDR y ST. Sí, ahí tengo un lío, porque si estos son adimensionales, este T que está acá adentro, no. Lo tengo que revisar eso. De nuevo, me hubiera gustado avivarme antes, pero me avivo ahora. Este T y este R son adimensionales, porque si no aportan una velocidad también. Claro, claro. O sea, te quedaría como hacer Claro. como velocidad y velocidad a la cuarta. Entonces acá tiene que ser adimensionales, pero acá adentro, este R de T es donde este tiempo está en segundos, porque si no, esto salió exclusivamente por un análisis de unidades. Así que hay una desprolijidad ahí que me gustaría, lo pienso para la próxima. Déjenme seguir un poco con esto. Bueno. Hay un tema de unidades acá. Sí. La idea de fondo sigue siendo las incógnitas de mi problema, que son estas, y son funciones de dos variables, el radio en un problema esférico y el tiempo. Yo las voy a escribir como funciones de un único parámetro que combina la dependencia de R y T. Y eso funciona perfecto para la densidad, más o menos para la velocidad, porque hay que ponerle un R y un T, si no, no da. ¿Por qué este R y este T están acá? Porque si no, no da. Y el R cuadrado y el T cuadrado, por las mismas razones. Piensen que... Bueno, eso, lo dejo ahí. Vamos a las ecuaciones. Las ecuaciones son estas que están acá, las ecuaciones de fluidos para un problema esférico. Entonces, de ρ a de t más, acá debería decir la divergencia de ρ por u, la divergencia en esféricas. Si el problema no depende de los ángulos de esféricas, esto es la divergencia en esféricas, la parte radial, igual a 0. La ecuación de Navier-Stokes es derivada parcial más la derivada convectiva. La única componente del vector velocidad que importa es la radial. Entonces acá dice U radial, escala gradiente en la dirección radial. Esto es lo único que sobrevive de ese operador, eso es lo que digo. Y esta es la componente radial de Navier-Stokes. Las otras dan ceros igual a 0.
y esto es menos 1 sobre ρ, el gradiente, en la dirección radial. Supongo que la viscosidad no importa. Y la última ecuación es, esta es la ecuación adiabática, o sea, la idea es que P sobre ρ a la gamma es constante. Es adiabática, no estoy considerando el flujo de calor, ni enfriamientos como el radiativo que menciono antes. Pero P sobre ρ a la gamma igual constante, en fluidos uno lo escribe como que la derivada total, la parcial más la convectiva, de P sobre ρ a la gamma es 0. ¿Por qué la derivada total? Porque si voy a pensar que el fluido es adiabático, la idea es que cada elemento de fluido no comunica calor a las paredes. Eso es lo que, cuando uno dice tengo un recipiente adiabático en, no sé dónde, en física 4, ¿qué quiere decir? Tengo un recipiente que tiene paredes que me aíslan del transporte de calor. O sea, no comunica calor a través de las paredes. Y eso lo tengo que decir en cada elemento de fluido. Cada elemento de fluido que tiene como vecinos otros elementos de fluido, ese elemento de fluido no comunica calor a sus vecinos. P sobre ρ a la gamma es constante y cada elemento de fluido en su movimiento conserva P sobre ρ a la gamma igual a 0. Eso, como se dice, es derivada total del temporal igual a 0. Y la derivada total es esto, la parcial más la convectiva. Entonces esta es la forma de decir un fluido adiabático. El fluido se mueve y en su movimiento no comunica calor con los vecinos. Y lo que decía antes, que los perfiles que estoy usando, que son las incógnitas ahora, ¿cuáles son? Estas, ρ, u, y bueno, uso la velocidad del sonido en vez de la presión. En psi igual a 1 valen 1. Estas son las condiciones de contorno de estas ecuaciones diferenciales. Estas propuestas de solución, como decía hace un rato, las pongo acá. Para lo cual uno, en vez de derivar en el tiempo, las cosas no dependen del tiempo ni de R, dependen de psi, o dependen del tiempo y de R a través de psi. Entonces uno deriva función de otra función. Eso es lo que hago ahora acá. Por ejemplo, en vez de derivar en el tiempo, las cosas dependen de psi, y psi depende del tiempo de una forma preestablecida. Entonces dA de t es dA de psi por la derivada, esto que está acá es la derivada de psi respecto al tiempo. Y acá, bueno, para que me crean, hay que un poco hacer la cuenta. De psi a dt, ¿cómo se hace? Bueno, puedo derivar psi respecto del denominador, y el denominador depende como t a la 2/5. Entonces, cada uno lo hace como le parece, debería dar esto, esta porquería, o el resultado es menos 2/5 de psi sobre t dA de psi. La ventaja de, si esta propuesta funciona, fíjense que las ecuaciones, vuelvo un poquito para hacer un comentario. Estas son 3 ecuaciones en derivadas parciales no lineales, muy complicadas de resolver. Ahora, si las cosas van, en vez de depender de R y T en forma independiente, van a depender de psi, en definitiva, la derivada temporal la voy a poner como una derivada respecto de psi, y la derivada radial también. Entonces la única derivada que va a haber es respecto de psi. Y entonces estas ecuaciones en derivadas parciales se van a convertir en ecuaciones ordinarias. La única incógnita para mí va a ser psi. ¿Cómo depende psi con R y psi con t? Ya lo sé, porque es lo que propusimos. Entonces, una propuesta de autosimilaridad transforma ecuaciones en derivadas parciales en ecuaciones ordinarias. Entonces, bueno, ¿y cómo se opera? De esta manera. dA de t termina dando esto, dA de R termina dando, acá es más fácil, dA de R es derivada respecto de psi por la derivada de psi respecto de R chica. La derivada de psi respecto de R chica es fácil porque... ¿dónde está? La derivada de psi respecto de R chica es 1 sobre R grande. Que está acá. Ahora, 1 sobre R grande también es psi sobre R chica. Entonces, fíjense que cuando uno va derivando en el tiempo en R,
aparece psi, que es la nueva incógnita, que está todo bien, pero me quedan colgados, acá hay un t, que no quisiera que aparezca, y acá hay un r. Entonces, la propuesta de solución autosimilar va a funcionar en la medida que cuando yo reemplace todo, estos R y estos T sueltos que andan por ahí desaparezcan, porque yo quiero que las funciones dependan solo de psi. Entonces, reemplazando en las 3 ecuaciones, debería obtener 3 ecuaciones ordinarias para los perfiles estos adimensionales, ρ de psi, u de psi y c cuadrado de psi. Y efectivamente eso ocurre, y acá les muestro. Bueno, que yo, la ecuación de continuidad, esta porquería, esto es para chequearlo a ustedes después, ¿no? La ecuación de continuidad da esto. Lo que les muestro es que prima quiere decir derivada respecto de psi, porque ahora es la única incógnita. Psi es la variable independiente, es la coordenada, digamos. Esta es la derivada, sigue siendo una ecuación diferencial, ¿no? Acá ρ, que es una incógnita, está derivado. Y acá el producto ρ por u está derivado. Lo demás son números. Entonces me quedó una ecuación ordinaria donde no aparece más R chica ni T. Lo mismo pasa con las otras, la ecuación de movimiento y la ecuación de la diabática, lo mismo, fíjense, chequenlo. Aparecen las incógnitas, ρ, u y c cuadrado, psi, que es la variable independiente, y números, nada más. Si uno, bueno, acá tengo que resolver 3 ecuaciones ordinarias. Es un poco más fácil que antes, pero no lo suficiente, porque estas ecuaciones son ordinarias, pero no lineales, muy no lineales. Entonces, si uno se arremanga y sobre todo lo tiene a lambda o al lado, encuentra que, por ejemplo, c cuadrado, que es una de las incógnitas, es como que hay una primera integral donde c cuadrado lo puedo poner en términos de u. Después, combinando estas ecuaciones, uno despeja c cuadrado en función de u. Si yo supiera cuánto vale u, a partir de acá sé cuánto vale la velocidad del sonido. Y si conozco la velocidad del sonido, puedo calcular la presión. Y si conozco la presión y la densidad, puedo calcular la temperatura. O sea, de a poco, si logro, esta es la parte más complicada matemáticamente, pero si logro entenderla, después puedo calcular casi cualquier cosa. Surge, en vez de obtener u en función de psi, aparece al revés, aparece psi en función de u. Pero bueno, hoy día si uno tiene MATLAB o algo parecido, o Python, grafico psi en función de u y lo miro al revés y tendré u en función de psi. Da una cosa medio bizarra, fíjense que aparecen exponentes menos 19 treceavos, 10 treceavos. Normalmente cuando uno llega a una cosa así, uno dice, bueno, ya está todo mal, hice cualquier cosa. Hay que ser Landau para atreverse a así todo publicar esto, pero bueno. ρ también, ρ en función de u, da esto acá aparece 57 treceavos, o sea, pero bueno. Hasta acá yo lo pude reproducir, me da esto mismo. Entonces la idea es que una vez que uno puede, para graficar esto hay que recurrir a algún medio, Python o algún graficador, ¿no? No es fácil hacer esto así analíticamente. Lo que da, de nuevo, eso está en el libro de Landau, es esto que está acá. Los perfiles estos, densidad en función de esa coordenada, u radial, y presión en función de psi, que va de 0 a 1, es esto que está acá, en cada caso. Muy más o menos hice el dibujo. Y bueno, una vez que tengo esos perfiles en función de esa coordenada extraña, y no me encontré con ninguna inconsistencia, entonces concluyo que la propuesta de solución autosimilar funcionó, tuve buena intuición, hice todos los reemplazos y obtuve resultados. A partir de acá uno conoce todo, o sea, porque estos son los perfiles que están acá graficados, esos perfiles los pongo acá. Fíjense, todos van tal cual les decía, o sea, todos terminan en 1. Cuando psi vale 1,
los 3 perfiles valen 1, porque está todo hecho para que pase eso. Entonces, ρ0, entonces la densidad vale ρ0 en el borde interno, justamente. Acá les debo una explicación porque quedan estos CRT dando vueltas que medio molestan. Nada, eso lo tengo que revisar. ¿Y qué falta? En realidad lo único que falta es este R0, me preguntaron hace un rato en el intervalo. Este R0 yo puse, esto es un coeficiente numérico adimensional, que no sé cuánto vale. ¿Lo puedo calcular? Sí, lo puedo calcular, porque todo este proceso ocurre a energía constante. No hay ningún proceso disipativo acá involucrado, entonces la energía, en cada momento, la energía cinética más la energía térmica que tiene este fluido, tienen que ser iguales a la energía que puso la estrella a disposición para la explosión, o sea, esta cantidad E estrella. Entonces, de esa ley de conservación de la energía se puede obtener la constante R0, que es lo que faltaría para completar la solución. Es decir, uno plantea E estrella es igual a la energía total del fluido en cualquier momento, que será la integral de volumen de ρu² sobre 2, es la densidad de energía cinética, ¿no? Pero también tengo energía térmica, que es, en función de la velocidad del sonido, es ρ por c² sobre gamma menos 1. Se puede poner en términos de la presión o de la temperatura, pero en términos de la velocidad del sonido da esto. Entonces esta es la expresión, acá están las unidades y todo. Ahora, si yo reemplazo U y C, esos campos, en función de los coeficientes que tienen unidades, y los perfiles estos que dependen de psi, y cambio la variable de integración, en vez de integrar en R, integro en psi, me da esta porquería que está acá abajo. O sea, el R0 aparece, cuadrado, y después todo lo demás es un número que hay que calcular. 16 pi sobre 25, la integral de 0 a 1, integrado en esta coordenada adimensional. Y nada, uno puede reconocer acá las mismas cantidades, la energía cinética, la energía térmica. Si uno tiene ya calculados los perfiles ρ, U y C, o sea, estas cosas que están acá, puedo hacer esta integral numéricamente y calcular R0. Bueno, puedo terminar acá. Me parece que está... En la clase de hoy entonces tuvimos una primera etapa donde con mucho ingenio y poco esfuerzo obtuvimos resultados. Ahora al revés, este cálculo es medio tedioso, pero así tengan en cuenta que estamos resolviendo un problema muy complicado, ¿no? La explosión esférica en un medio. Es un problema muy complicado, muy no lineal, muy en derivadas parciales. Si uno propone una forma autosimilar, esta es la solución. Ahí Matías pregunta por qué está igualado a 1. Ah, porque queda así. Queda así. Si uno reemplaza. Acá está todo como debe ser. O sea, cada cosa tiene las unidades que tiene que tener, pero a medida que uno. Cuando cambio de variable, en vez de R, trabajo con psi, a medida que R chica va de 0 a R grande, la nueva variable psi va de 0 a 1. El E asterisco que está acá, seguramente debería haber aparecido acá, pero del otro lado, así como aparece R0, aparece un E asterisco que viene de... bueno, hay que elaborar, qué sé yo, viene de... Cuando yo, con solo cambiar la variable de integración, R chica es psi por R grande. R grande tiene un montón de factores, entre otros E asterisco. En la densidad también aparece ese ρ sub 0, y así siguiendo. O sea, todas estas cantidades aportan coeficientes con sus unidades que dependen de los varios parámetros, la masa, E asterisco, etc. No, la masa de la estrella no, pero ρ sub 0, todo eso aparece. Y bueno,
se cancela. ¿Hay más preguntas? A ver. No, era eso, un detalle más que si te creemos que la cuenta era así, sí, hubo una división que se canceló todo. Sí, Y lo piola de esto es que es invariante de escala, o sea, podés poner cualquier valor que cumpla con esto que sí, va a dar bien. más bien eso de cuando yo digo créanme, es una forma de decir, créanme ahora, para así puedo seguir hablando, pero en principio no me Sí, crean nada, hagan la cuenta después. Yo me pude equivocar, y de hecho hay cosas que, no sé si me equivoqué o qué, pero hay una incongruencia acá que en este momento no me doy cuenta. ¿Qué te Así quedó? que eso de creer en ciencia es relativo, ¿no? No me crean, hagan la cuenta, verifíquenlo, sí. Y puede Eso que ser, decís, sí. que te quedó como SR sobre T por U de seda, ¿no es seda por U de seda? Por ahí está faltando alguna constante de dimensionalización, esos que decís, pero Sí, me sí, suena sí. que Hay algo mal, no me doy cuenta qué es, y para no decir cualquier cosa y desdecirme después,